Saludos amigos, en este domingo, último día del mes de enero, y en que celebramos la fiesta de San Juan Bosco. Este día la palabra de Dios la centramos en la primera lectura tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 18, del 15 al 20, donde se nos anuncia la llegada de un profeta, del profeta que más adelante veremos identificado con la persona de Jesús. Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, del 32 al 35, nos invita a reflexionar sobre la preocupación del casado y del soltero, del célibe. Dos opciones de vida que en la iglesia dan muchos frutos. Y el texto del Evangelio de Marcos que estamos leyendo en este ciclo, en el capítulo 1 al final. El Evangelio de hoy, de Marcos, nos presenta a Jesús rodeado de sus discípulos en la sinagoga de Cafarnaúm, lo que algunos llaman la jornada en Cafarnaúm. Un pueblo y una sinagoga muy frecuentada por Jesús, sobre todo los sábados, donde Jesús se congregaba, donde Jesús escuchaba y explicaba la palabra de Dios. Era sábado y era el día más importante para el judío. Su actividad comenzaba orando y escuchando la palabra de Dios, dando gracias. El Evangelio, la palabra de Dios que hoy escuchamos, nos invita y nos recuerda, y decían que Jesús hablaba con autoridad como nadie lo había hecho antes. Un modo nuevo de enseñar. Así es percibido Jesús para el pueblo, y así el pueblo lo ensalza en contraposición con los letrados. A Jesús se le atribuye la autoridad y se niega a los letrados. Su enseñanza se califica como nueva. Esto implica que los letrados es vista como antigua, la enseñanza de los letrados, y la de Jesús es vista como nueva. Jesús, sin autorización legal, porque no había sido formado por ningún gran maestro de la ley, sino que su sabiduría venía del interior, venía de lo divino, venía del Señor. Jesús, que no tiene autoridad para enseñar, sin embargo, lo hace con autoridad. ¿Por qué? Porque va en favor de los que sufren y de los marginados. Los que tienen autoridad legal para enseñar solo realizan, en cambio, una práctica ideológica y estéril para la vida del pueblo. En definitiva, lo que llama la atención a la gente es que le habla de Dios. El objetivo principal de Jesús, acercarnos a Dios. Dios se acerca al hombre para que el hombre se acerque a Dios. De una manera tan cercana que le hablaba a la gente de cosas sencillas, y esta gente lo podía entender. Dios estaba al alcance de la mano. Dios estaba en la vida cotidiana entre las personas, preocupado y ocupado de nuestras cosas, de nuestras alegrías
y de nuestros problemas. Y no allá en el cielo, distante y lejano, solo accesible para los que tenían estudios y podían leer y profundizar la palabra de Dios. Jesús estaba acercando la buena noticia del Evangelio a la gente sencilla, a los más pobres, y la gente entendían y la acogían con alegría. En eso radicaba fundamentalmente la autoridad de Jesús. Jesús quiere acercar a Dios a las personas sencillas. Por eso usa un lenguaje sencillo, usa parábola para que la gente más humilde la pueda entender y puedan reconocer que en Él está Dios. Un Dios que viene a decirles que está de su parte, que ama a todas las personas, porque todas somos sus hijos, pero especialmente los más pobres y desfavorecidos, que no quiere más injusticia ni más abusos hacia los pobres, y que ha enviado a su Hijo Jesús como el Mesías esperado, para que anuncie el reino de Dios. Y la buena noticia de Jesús es buena noticia de parte de Dios. En la sinagoga se interpreta con precisión y rigor la ley, pero el endemoniado sigue dominado por su enfermedad y aplastado por su misma sensación de desamparo y dependencia, hasta que llega Jesús. Después de enseñar, toca actuar. Jesús pasa a la acción, que es como mejor se aprende. Si Jesús ha dicho que Dios está cerca de los más desfavorecidos, allí hay una persona atrapada, esclavizada, impedida, atemorizada, marginada por su propia gente. Su práctica revoluciona el ambiente. Los letrados callan, pero la gente sabe discernir. Jesús libera y sana. Enseña con autoridad, no como los letrados. Esto es nuevo, una buena noticia, y causa asombro en el pueblo. Pero quienes se sienten desenmascarados y desposeídos de su poder por su práctica, callan o gritan. No disciernen, evaden la conversación y no aceptan este signo de los tiempos, la cercanía del reino de Dios para aquel hombre. El encuentro con Jesús fue una buena noticia, un evangelio, porque salió de allí como una persona nueva, libre, con posibilidad de hacer de nuevo una vida normal y reincorporarse a su familia, a la vida social y laboral, también a la vida religiosa. Seguramente no pasaría ni un día sin adelantarse en que no diera testimonio de sus paisanos, de la obra maravillosa que había hecho Jesús en él, cómo lo había transformado. Y lo que resulta del encuentro personal con Jesús. Jesús transforma, Jesús cambia. ¿Y qué nos quiere decir a nosotros hoy esta palabra de Dios? Podemos resumir diciendo que el mensaje que Jesús es una buena noticia, que hay que vivirla como tal,
que no tengamos miedo de acercarnos a su palabra y dejarnos transformar por ella, como aquel hombre le pasó, y que hagamos de nuestra vida un gran testimonio, un gran mensaje para todas las personas, de lo mucho y lo bueno que hace Dios con cada uno de nosotros. La fe es para vivirla con alegría, con esperanza y con gozo. Y la Eucaristía que cada domingo celebramos es el momento donde compartimos todo esto como hermanos, como hijos de un mismo Padre que nos quiere y que nos invita a que lo vivamos con entusiasmo y con alegría, y que nos dejemos realmente transformar por Jesús. Feliz domingo para todos.